Saludos, muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. El día de hoy, junto con el ingeniero Ricardo Olivero, vamos a dar lo que será este seminario informativo acerca de nuestro curso de evaluación de puentes carreteros sometido al paso de cargas extraordinarias. La idea principal de este seminario es interactuar con ustedes porque esto es un tema que, a pesar de que sin nosotros darnos cuenta, es una labor que se debe hacer a diario, de acuerdo al manejo de las cargas extrapesadas que podamos tener en nuestros distintos países, ya que todas, sobre todo Latinoamérica, se mueve mucho a través de las vías carreteras, de los elementos carreteros, y llevamos todo lo que nosotros importamos, lo que comemos, lo que suministramos, lo que tenemos en nuestros países a los puertos y de allí al interior del país a través de las redes de carreteras, y estas a su vez están constituidas por N cantidad de puentes. Hoy en día también tenemos que entender que los puentes son un recurso, vamos a decir, muy difícil de sustituir para muchos países, por lo cual nosotros debemos prestar especial atención a el mantenimiento, y puede ser que el puente hasta sea nuevo. No necesariamente esto es algo típico de puentes viejos, que uno dice, bueno, hay que cuidarlo porque tiene ya 30, 50 años. No, esto tiene que hacerse un trabajo que debería hacerse hasta puentes nuevos. E incluso estuve yo conversando con el ingeniero Ricardo sobre este tema, porque él es básicamente una de las personas que es la única, te digo personalmente, es la única persona que yo conozco que trabaja con esto en mi país y fuera también. Hasta ahora es la única persona que yo conozco que trabaja este tema, ¿sí? Y que vamos a decir a muchas personas que lo trabajan, lo manejan como una especie de secreto vamos a decir, con aquello de la competencia vamos a decir, profesional, entendiéndose que los puentes se nos están cayendo a todo el mundo, en todo, por ejemplo, incluso en los mismos Estados Unidos, y eso que ellos hacen y catalogan sus puentes. En cambio, esto es una tarea que no tenemos en nuestros países, ¿sí? Entonces, ojo, yo voy a ver algunas de las imágenes que estamos viendo, yo las voy a ir pasando. El ingeniero Ricardo, que es la persona que, vamos a decir, estuvo en estos puentes, en el momento, estas imágenes son de sus trabajos, y él va a poder decir exactamente a qué imágenes se refiere, ¿sí? Y que después, al final, después de la serie de imágenes que vamos a colocar, vamos a compartir con ustedes el contenido que se les suministró por vía correo electrónico, y que vamos a poder hablar más en detalles y algunos unos elementos, ¿sí? Entonces, los dejo con el ingeniero Ricardo. Ricardo, me encantaría que comenzáramos con el pequeño concepto que tú estabas planteando en la presentación. Pasa que no lo terminé de colocar como concepto sobre lo que era una carga extraordinaria, ¿sí? Y bueno, Ok, ok, ok. yo normalmente, mi trabajo siempre ha sido de cálculo nuevo. Cálculo nuevo. Siempre, vamos a ver aquí, por favor, las A personas que ver, están conectándose, traten de no compartir sus pantallas. Ojo, todos pueden ver la pantalla que dice evaluación. sí, sí. O sea, volver a mostrarte. Sí, porque el ingeniero Henry, que dice que no puede ver mi pantalla, No, es ver porque la pantalla. está... Ahora sí. Ya pueden todos ver mi pantalla, ¿no? Que dice evaluación de puentes. Buenas tardes, pues mi nombre es Ricardo Oliveros, yo soy ingeniero estructural. Me especializo en la realización de estudios de cargas, de factibilidad para el traslado de cargas indivisibles y pesos y medidas extraordinarias. O sea, el título es muy largo, pero en sí la idea es simplemente el traslado de cargas extraordinarias. ¿Y a qué llamamos cargas extraordinarias? Llamamos cargas extraordinarias aquellas en las cuales tienen la propiedad de que no podemos separarlas, no podemos dividirlas. Un ejemplo rápido, que es una carga extraordinaria que pudiéramos nosotros
haberla visto o haber estado en conocimiento, no sé si ustedes conocen las topas del metro, los diferentes tipos de topas que abren el subsuelo en el metro. Tú puedes agarrar esa maquinaria y la puedes ir desarmando, pero llega un momento en que ya se te hace indivisible y no la puedes desarmar más. Entonces ella tiene unas medidas y un peso del cual tú no las puedes restringir más, no las puedes hacer ni más pequeñas ni menos pesadas. Y eso ya es una carga extraordinaria. También puedes tener, que te digo yo, un transformador de una subestación. Es una carga extraordinaria. Tú no puedes desarmar un transformador y llevártelo desarmado y armarlo en la subestación. No, porque eso ya incluye incluye un aparataje, incluye un volumen de aceite interno que lleva. Entonces, eso son consideradas cargas que no las puedes dividir de ninguna manera. Entonces, ni en tamaño y sobre todo en peso. Entonces, ahí viene la realización de estos trabajos. Entonces, generalmente, como lo dijo el ingeniero Vicente al inicio, las cargas tienden a llegar a los puertos, a los principales puertos de nuestros países. Y de ahí hay que trasladarlas hasta que ellas van a ser operativas. En ese camino, ellas van a ir por una vía de circulación y se van a encontrar con las estructuras viales. ¿Cuáles estructuras viales? Las estructuras viales son los puentes. Y entonces esos puentes fueron diseñados en alguna oportunidad para una carga, con un camión de diseño que generalmente aquí en América es el empleado por la AASHTO, por la norma gringa de vialidad y de la oficina de vialidad de ellos, pues como se dice, para hacerlo corto el cuento. Entonces, tenemos un puente que fue calculado para un camión de diseño que hasta no hace mucho fue el HS 2044 y ahorita actualmente es el HL 93, pero nos encontramos con que el HS 2044, cuando mucho, si tú sumas todos los elementos, creo que son 32 libras por eje, 32.000 libras por eje, son 60 y algo. Cuando la pasas a kilogramos, no te llega a 40 toneladas de peso. Y a veces nos encontramos con un transformador que te pesa 160, 180 toneladas. O una topa de metro que te pesa 190 toneladas. O que te digo yo, la torre de una siderúrgica o de una planta, sí, una planta siderúrgica que te puede pesar fácilmente 220 toneladas. No tiene ningún tipo de relación una carga con la otra. Entonces ahí viene la diatriba. ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué me garantiza a mí que el puente ante el paso de la carga no se me vaya a caer o en el mejor de los casos no me vaya a sufrir alguna incontinencia que me lo haga imposibilitado de poder recibir cargas al futuro? Ese es uno de los tópicos. Este es el tópico a grandes, ¿cómo se dice? A la medida grande de ver qué es el transporte de cargas extraordinarias. Como tal, como ya le dije, ¿qué es una carga extraordinaria? Viene el otro punto también. Entonces, aquí en América, por la división de los países, cada uno tiene su propia normativa para el transporte de cargas. Voy a hablar en este momento por Venezuela porque es el país donde me he desenvuelto, donde me formé como ingeniero y es donde conozco más esta normativa que existe. Cabe también que en una oportunidad hice un traslado de carga en República Dominicana y se aplicó este mismo sistema de normativas. Lo único que la normativa venezolana tiene para determinar cuándo una carga es extraordinaria y cuándo no, es simplemente su peso. En la normativa venezolana, para transporte de cargas pesadas, señala de que el límite de peso es de 48 toneladas. Tomándose en consideración que las 48 toneladas son la sumatoria del camión de remolque, del chuto
la unidad generadora, la unidad de transporte, la que mueve la carga, que es el chuto. Aquí en Venezuela se le dice ese nombre característico, chuto. La unidad donde va la carga y la carga en sí. La sumatoria de esos tres elementos deben dar 48 toneladas. Menor de ahí no es considerada carga extraordinaria. Mayor de ahí se considera una carga extraordinaria. Y para su transporte, para llegar desde el punto A a su punto de destino, se debe hacer un estudio donde se garantice el paso de la carga sobre las estructuras viales, o sea, sobre los puentes. Entonces hay que hacer una evaluación individual de cada puente ante el paso de esa carga, como se dice, esa carga viva. Y entonces eso se realiza mediante un modelaje. Anteriormente era más laborioso la realización de este trabajo, porque como se sabe, el simular una carga viva teníamos que estar trabajando con la metodología de las líneas de influencia, y entonces cada estructura en sí era un trabajo bastante laborioso, pues como se dice. Ahora, con la aparición de estos software estructurales, pues se puede hacer más fácilmente y más rápidamente mediante el empleo yo particularmente empleo el SAP 2000 versión 14 o el programa Bridge, que son de la misma casa de ACI como tal. ¿Por qué empleo el SAP 14? Creo que por ahorita el SAP más avanzado es el 20 o el 21. Empleo el SAP 14 porque fue la última versión de SAP que traía el módulo de puentes. Ya en el SAP 15, la versión 15 de SAP, ya dejó de traer la versión de puentes, el módulo de puentes, y fue cuando apareció el programa Bridge, el programa para cálculo de puentes. ¿Por qué empleo eso? Empleo eso porque ahí se hace un modelaje de cuando nosotros vamos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer un modelado de puentes utilizando cualquiera de estos dos software. Cuando yo voy a hacer el modelado del camión de diseño, yo no genero el camión de diseño. No sé si ustedes se han puesto a revisar, a curiosear esa parte. Entonces yo genero un camión a mi idea, al diseño con el cual yo armé el tren de carga donde va la carga extraordinaria. Totalmente diferente al camión de diseño ya predeterminado que trae el programa como tal. Bueno, entonces ahí ya con ese, como se dice, con ese paso adelante, pues yo lo que hago es buscar las condiciones que tengo del puente existente, lo modelo y le hago atravesar la carga como tal, que la carga circule por su tablero, y tomo el corte máximo y el momento máximo que me da generalmente en las vigas, y en función de eso yo genero, yo comparo con la carga del camión de diseño, que en este caso generalmente se emplea el HS 2044, y comparo esas dos reacciones que obtengo. En función de eso, y una ecuación que se llama ecuación de rating, que empezó a aparecer en la guía de especificaciones para evaluación de esfuerzos en puentes de concreto y acero existente del año 1989, que es de la AASHTO. Es con esa ecuación obtener un factor un índice de desempeño de la estructura. Este índice de desempeño, según la AASHTO, el baremo máximo es 1. Si yo me paso, si al realizar la ecuación meto los diferentes valores que me pide la ecuación, mi resultado es mayor de 1, significa que el puente está en condiciones de soportar la carga. Si me da menor de 1, significa que no está en condición de soportar la carga. Como tal, no puedo circular por allí. Entonces después viene la otra gran interrogante. No puedo pasar por un puente. Dependiendo de la vía que hay desde el punto de inicio hasta el punto de destino, como verán, al principio, este tipo de estudios se le llamó y se le llama un estudio de ruta.
Si nos remitimos a nuestra época de estudiantes y nos vamos a cuando estamos viendo algunas de las materias estas que se llaman vías de comunicación, recordarán ustedes que para hacer el estudio de una vía nueva entre un punto A y un punto B teníamos que hacer un estudio de ruta, el cual, según los parámetros en la época que yo la vi, pues me solicitaban 4 rutas alternativas y de esas 4 rutas así hacían los estudios de las curvas, del peralte, de las inclinaciones, del banqueo, de todos esos elementos que veíamos en esa materia y se escogía una ruta. Estos trabajos en un principio se llamaban también así, estudios de ruta, pero chocaba su nombre con el nombre que se le daba generalmente a la generación de una nueva ruta en materia de vialidad. Por lo cual, de un tiempo para acá, y a petición de tanto de entes gubernamentales como de entes privados, hemos tratado de cambiar el nombre y llevarlo a lo que les dije en un principio, que sonaba muy largo, pero que si aplica cada uno de sus palabras, aplica a lo que nosotros hacemos en estos estudios, que es estudio de factibilidad de traslado, o sea, que estamos viendo la factibilidad o no del traslado de cargas indivisibles, ya ahí no decimos que son extraordinarias, con pesos y medidas extraordinarias, lo dejamos para el final, porque viene otro punto. No sé si ustedes se tendrán la incógnita de preguntar, ajá, pero puede ser que él no sea tan pesado, pero sea grande. Exactamente. También no implica, el hecho no implica de que sea en sí, en que el elemento que prive sea el peso, porque también puede ser el tamaño como tal. No siempre encajan los dos, peso y tamaño. Generalmente el que más priva es el peso, pero también viene el tamaño como tal. No sé si han visto en propagandas o por la red el traslado de las hélices de las turbinas eólicas, que son elementos bastante grandes, no son tan pesados, pero por su envergadura generan conflictos ante el paso y la circulación por las diferentes vías que deben hacerlo, pues como tal. En ese caso también es un estudio de factibilidad de traslado, se debe hacer el estudio como tal y se debía hacer ante el paso, ya no solamente tomando en consideración el paso sobre las estructuras viales, porque se supone que cuando pasa por un puente lo que priva es el peso. No, aquí es también sobre las vías, sobre todo en la zona, en las geometrías de las curvas horizontales, si el radio de giro da o no da, si pueden pasar o no pueden pasar. Y ahí entran también consideraciones adicionales al peso, como es si los tendidos eléctricos interfieren en la circulación y todo lo demás, pues que también los tendidos eléctricos o de cualquier otro tipo de cable, cable de televisión, cable de telefonía, tienden a obstaculizar el paso de las cargas, tanto en las que prioriza el peso como en las que prioriza el tamaño. Como les dije, hay un desconocimiento grande en esta materia y es como lo dijo el ingeniero Vicente en su introducción, tiende a haber como que el desconocimiento es total. Le digo que es total porque hablo, como les dije en un principio anteriormente, hablo por mi país, que es el que conozco 100%. Y en este caso, cuando tú vas a realizar un estudio de carga, no encuentras ninguna metodología ni una norma que te rija o que te dé luces por las cuales tú deberías caminar o deberías andar. Esto simplemente es algo que ningún tipo de parámetro en medida, pues como se dice, normado. Entonces simplemente en mi país, para hacerles el cuento no tan largo, en mi país solo existían 2 personas que realizaban este tipo de estudios. Son 2 personas muy versadas en la materia. El uno falleció hace un mes, que fue el ingeniero Jorge Avendaño Bravo, y el otro es el ingeniero Jorge Avendaño Bravo, que
el otro es el ingeniero Jorge Canderat, como tal, ambos sumamente especialistas en el cálculo de puentes, y fueron los que a finales de la década de los 50, mediados de la década de los 60, empezaron a realizar este tipo de estudios en Venezuela. Bueno, fue y es tan así que se encuentran los entes gubernamentales que son los encargados de la vigilancia de las vías de comunicación, se encuentran tan huérfanos que cuando se les da un estudio de estos de circulación, no se tiene el personal citado para su revisión u corrección como tal, y simplemente se revisa, se ve y se aprueba. ¿Por qué? Porque se confía en la, como se dice, en la buena, no solamente en la buena voluntad, sino en la capacidad de estos ingenieros para la realización de estos estudios. Ustedes me dirán que es un círculo muy cerrado. Sí, sí, es muy cerrado. Yo entré en este campo, como se dice, por cuestiones del destino, se puede decir hasta que por suerte. Yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y me dieron a revisar uno de estos estudios. Como tal, cuando empecé la revisión de este estudio, yo no tenía parámetros con el cual comparar qué era lo que ahí me expresaban. Cuando me decían factores de seguridad, que me decían 1.30, 1.50, 1.60, 2, yo, ajá, 1.60 contra 1.30. ¿Y quién me dijo que era el 1.30 el baremo mínimo? O sea, no hay un parámetro, desconocía totalmente, y igualmente preguntándole a los jefes míos, a los directores generales, a los directores de NIDI, también encontraba esa disyuntiva, no se tenía ningún conocimiento sobre esto. Simplemente se revisaba y se hacía el memo de aprobación para que la carga circulara. Conocí al ingeniero Jorge Avendaño por cuestiones, como se dice, por cosas del destino, y él fue el que me introdujo en este campo. Como tal, fui viendo, preguntando, viendo todas las lagunas que tenía, y al final, como se dice coloquialmente, él me dijo, bueno, si quieres, renuncié al ministerio, y me fui a la libre ejercicio de la profesión y me introduje con este tipo de cargas como tal. Me fui y empecé a trabajar con él, pues, como se dice. Me encontré con muchos, como se dice, con muchas trabas, muchas piedras en el camino. Y la primera piedra en el camino es que los intereses, como sucede en la vida cotidiana, el dinero pues es el interés que prima sobre. Hay muchas presiones. Les voy a hablar coloquialmente en esta parte para que entiendan la complejidad de estos estudios como tal. Por ejemplo, vamos a suponer que se está haciendo una ampliación del sistema eléctrico en Venezuela, como les digo, voy a hablar del país. Va a ser colocado en una subestación en Calabozo. Entonces la oficina de electricidad de este país mandó a construir una turbina generadora de electricidad o un transformador de electricidad. Vamos a suponer un transformador está haciéndose en Corea, en Taiwán o en Corea. Bueno, de allá va a venir en barco y tarda alrededor de 1 mes y 15 días en llegar a un puerto venezolano. Cuando va a salir de allá es que te contactan a ti para que tú hagas el estudio. Cuando tú ves el estudio que vas desde el puerto venezolano, vamos a suponer Puerto Cabello, que es una de las puertas principales, y vas hasta Calabozo, tú tienes que recorrer más de 100 kilómetros, alrededor de casi 200 kilómetros. Y en esa vía haces el estudio de ruta, cuál será la vía más idónea para ver. Entonces tú te das cuenta que tienes alrededor de, vamos a suponer, 70 puentes. Entonces te dan 1 mes para que evalúes 70 puentes antes de la llegada de la carga. Entonces no tienes el tiempo suficiente y tienes que ir contra la carrera. Y tú eres el ingeniero que calculas. Entonces tienes que
Eres el responsable de la carga, porque la carga tiene un dueño, pero cuando pisa ya el puerto, que tú la montas sobre el camión que escogiste, porque tú escoges el camión y el tren de carga, el número de ejes que va a tener el camión como tal. Tú escoges el camión, esa es responsabilidad tuya. La carga es tu responsabilidad. La vía por donde pasa y las estructuras viales por donde va a pasar la carga es tuya también, porque tú eres el que dice si pasa o no pasa sobre un puente determinado, hasta que llegue a su destino. El manejo de la carga por el personal técnico también está bajo tu responsabilidad, porque si en el paso de esa carga por algún puente, el puente colapsa y la carga se viene hacia un lado o hacia el otro o arrastra personas, fue tu responsabilidad porque tú fuiste el que señalaste la viabilidad de pasarlo por allí. Y entonces llega un momento en que todo es responsabilidad tuya. Por eso es que le digo que este tipo de estudios no es muy conocido, pero es así como que exige muchísimo de nosotros como ingenieros. Si quiere, ahorita si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat y el ingeniero Manuel Vicente va a pasar algunas fotografías para que ustedes Sí. tengan una idea ya un poquito más global, se les abra un poco más la mente sobre todo este montón de cosas que les he estado explicando ahorita. Sobre todo de lo que vamos a querer evitar, ¿no? Bueno, las personas que están conectadas, si quieren hacer algún tipo de pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Mm, Aquí me dice, por favor, las personas, si pueden decirnos desde qué país se conectan. Por ejemplo, el ingeniero Vinicio, que me dice que en su país trabajan con los HS-15 y HS-20 con longitudes entre 25 y 20. 40 metros. Sí, de Sí, Guatemala. esos puentes exactos están en igualdad de condiciones como nosotros aquí en Venezuela o en el resto de América porque nos regimos por la normativa AASHTO. HS15, HS20, 20 a 40 metros o pueden ser un poco más, pues como tal. Si tenemos una viga de alma llena podemos llegar hasta 55, 60 metros. Ese tipo de puentes se evalúan pues como tal. Por eso, por ejemplo, yo hago mucho hincapié en mis cursos de diseño de puentes, que nosotros no debemos acercarnos tanto a los factores de máxima capacidad que tenemos en el código. Normalmente, la gran mayoría de los países suramericanos todavía no se han migrado a lo que es el HL93, que es una condición del mismo camión HS20, porque es el mismo camión HS20, solamente que ahora incluimos una carga distribuida de más o menos unas 900 toneladas, de 900 kilos, corrijo. 0,90 toneladas por metro, que es lo que ahora ha hecho que cambien el diseño. Y ojo, les digo porque me ha tocado no solamente el trabajo de diseño, que entonces hay entes gubernamentales que me dicen, pero ese perfil pudiese ser un poco más pequeño o la viga pudiese ser unas características diferentes, dejando muy de cerca la capacidad de la carga, aun cuando se está diseñando originalmente. En muchos aspectos no entienden que al ser vías principales, esto afectaría directamente, vamos a decir, el progreso de muchas de las poblaciones que se van a nutrir de estos puentes. Recuerden que, bueno, tanto la ASTO como muchas de las normativas, viéndonos un poco más hacia lo que sería la FEMA que trata procura cuidar las estructuras principales, lo que llaman ellos las líneas vitales. Estos son los elementos que recordemos que al momento de un evento sísmico o que se requiera algún tipo de acción extraordinaria, por allí, por esos puentes van a estar circulando camiones especiales, pueden estar circulando tanques, pueden estar circulando, bueno, fíjense, maquinaria que puede estar siendo vital para lo que es vamos a decir, la reactivación de la zona afectada. Pero entonces fíjense que con el ingeniero Ricardo hemos hecho una recopilación de imágenes que, bueno, él me la ha suministrado sobre lo que debemos, lo que tenemos que evitar, porque nosotros vemos muy bien ahí las imágenes, una turbina, quitamos una maquinaria, Ya la otra va, un parece ser un momento, sitio, ¿sí? que le voy a responder al ingeniero Barrios. Él coloca aquí que el curso abarcará este tipo de puentes, la Pony, la Warren, armaduras. Sí, y sobre todo quería hacer esta acotación puntual, porque este tipo de puentes de armaduras, aquí los conocemos como AMAS,
armaduras de arrastramiento superior, son los puentes más críticos que hay. Le digo más crítico en mi, ya como se dice, en mi conocimiento solamente al verlos. Cuando tú ves una estructura AMAS de más de 40 metros, así a vuelo de pájaro, sin darle a nadie, sin tener que echar un número, ese puente tiene una capacidad máxima de resistencia de 100 toneladas. 100 toneladas y, como se dice vulgarmente, estando en buenas relaciones con el de arriba. Más de allí, el puente puede colapsar. Tiene el 98% de posibilidades que colapse. Por eso, esos puentes se deben evaluar. Son los puentes más delicados que hay, sobre todo porque, no sé, hablo por los puentes de Venezuela. Generalmente, la gran mayoría de los puentes son de la década del 50, hechos por US Steel. Ya nada más por las repeticiones, la fatiga, pues ya el puente murió hace años. Y solamente el levantar la información de un puente de esos te lleva entre 5 y 6 días. O sea, tienes que estar estacionado en ese punto 5 días para levantar todos los elementos del puente para que tú puedas hacer el modelaje. Y eso no te garantiza que el puente resista como tal. No, Ricardo, y a Continúo. eso, disculpa que te ¿Mm? interrumpa, a eso No, no, no. añádele que son los puentes más expuestos a que un camión lo choque, lo golpee. Bueno, bueno, Ese, como se eso, dice, bueno, hay cuentos ahí. En las fotos verás que hay. Es sí, por sí. eso, sucede eso. Bueno, vamos Sucede. a empezar a compartirle las imágenes de lo que, ojo, precisamente un puente de estos es de lo que, de lo que traemos como un ejemplo, que es este tipo de puente. Fíjense que, bueno, yo, ojo, voy a hablar ya de lo que puedo yo por simple inspección hablar. El ingeniero estuvo allí y como, vamos a decir, me he tratado de especializar en la área de patología. Fíjense que yo puedo notar a simple vista que hay un aspecto de fatiga instantánea en cada uno de los elementos que ustedes pueden apreciar cercanos a la área de conexión, como aquí, acá, acá. Fíjense que hubo un cambio de color brusco del material. Eso es un, vamos a decir, indicativo de que se sobrepasó el límite de proporcionalidad, el límite elástico. Fue una sobrecarga lo que precisamente tumbó este puente. Y bueno, por aquí me dicen qué tipos de puentes se va a evaluar. Se va a ver la opción de rating. Eso lo vamos a comentar ya al final que tenemos el contenido punto a punto y allí vamos a detallar qué puentes vamos a conversar y hasta dónde pensamos extendernos. Porque, ojo, estamos hablando de la primera etapa, de lo que sería la primera etapa de este trabajo, que es la evaluación del puente. Después vamos a ver otras etapas que esperemos que ustedes puedan compartir, hacer con nosotros. Buenas, ¿qué bibliografía recomienda respecto al tema? Principalmente, mire, como decía el ingeniero Ricardo, mucho de esto ni siquiera está escrito. Muchas de estas Sí. cosas son elementos que vamos a ir desarrollando nosotros basados en lo que está en la normativa ASTO, pero que, ojo, en la normativa ASTO no indica, no hay un solo capítulo en la normativa de diseño ASTO que indique que usted debe considerar este tipo de acciones. No lo dice. Pero en su prefacio, en la primera parte introductoria, les dice que hay un alcance para esta, ¿sí? Y que cuáles son los elementos que debemos considerar sobre las especificaciones. Entonces, bueno, Ricardo, yo voy a ir pasando, bueno, tú sabes más o menos las cantidades de imágenes que me pasaste y entonces para hacer una breve descripción de cada imagen para que nos pueda rendir el tiempo y no extendernos tanto tiempo con el seminario, ¿sí? Mm. Entonces, Ah, tú que fuiste el que estuviste en ese puente, ¿qué nos puedes decir de ese puente? mire, este Procuremos, puente, mire, procuremos no dar los nombres porque podemos herir sentimientos de algunas sí, sí, personas que pueden no, estar conectadas. ¿Sabes voy cómo a es, evitar, no? voy a evitar eso, pero bueno. Este puente, bueno, voy a decir la ubicación. Este puente está ubicado ya en el estado límite del estado Mérida con el estado Táchira, aquí en Venezuela. Este puente se cayó un día 24 de diciembre a las 8 de la noche ante el paso de una carga de ganado vacuno. Vean las dos cosas que suceden. Primero se cayó carga pesada de noche,
se cayó un 24 de diciembre, donde no está permitido la circulación de carga. Y otra cosa es que, según no estaba en el sitio, estaba muy cercano yo al sitio, fue simplemente porque pasó a velocidad vertiginosa. O sea, el factor de impacto fue muchísimo. Como dice el ingeniero Manuel Vicente, según lo que se ha visto, no se estudió al pormenor este puente, pero sí lo que se dedujo fue que la resonancia con que generó el camión fue demasiado alta y él se fracturó por toda la mitad, exactamente por toda la mitad. Como usted, quién sabe, en otra foto más adelante se ve el Vamos a puente ver aquí completo. otra imagen. Yo las voy a ir pasando. Cualquier cosa me Ujú. avisan si la quiere que la avance. Dale, adelante. Ahí tienen ese mismo puente. A ver, a ver, a ver, a ver, a Sí, es ver. el Sí, mismo. sí, ese es el mismo puente. Fíjese que cayó exactamente, fracturó el lado del medio. Claro, retiraron el camión, retiraron las vacas ya caídas, algunas vivas, algunas muertas, pero vean cómo se observan las armaduras laterales, cómo enseguida generó la mecánica de movimiento y como son vigas y columnas puntales empresillados, pues falla más rápido todavía, no son vigas doble T como tal. Y exactamente, falla porque en todo el medio venía la carga y como se dice vulgarmente, cuando tú entras a un puente, viene la otra, cuando entras con una carga que ya te raye la carga límite, tú deberías circular por todo el centro del puente, no guardar, como se dice, el canal izquierdo, canal derecho, canal de ida, canal de venida, porque eso funciona en el caso de vehículos pequeños, vehículos particulares pequeños, donde tenemos un flujo vehicular normal hacia un extremo hacia otro. Pero cuando ya hablamos de cargas y cargas ya grandes, deberíamos cerrar la circulación del puente y que la carga circulara por todo el medio de la sección transversal del puente para evitar los mayores daños, sobre todo porque en ese punto es donde la estructura está en capacidad de soportar todo ese empuje que se le da. Vean cómo se ve que eran dos tramos de puentes de armadura, cayó en el primero y no permitió que pasara en el segundo, como se dice. Y Sí, vienen las consecuencias de que... ahí hay un detallito, Ricardo, Uh-huh. que hay dos cosas. Uno, cuando nosotros tenemos las cargas móviles dentro cuando hacemos nuestro análisis, entendemos que normalmente tenemos un factor de impacto de 1,30, pero no estamos considerando el hecho de que dentro de esa carga móvil puede haber hay otra, movimiento hay adicional, otra puede haber carga movimiento móvil adicional. adentro. Sí, sí, porque por ejemplo, el ganado, por ejemplo, el ganado vacuno puede que no se haya movido tanto, ¿no? No, pero Pero, se mueve. ajá, sí, claro, claro, porque ellos están unidos unos a los otros, pero la masa, la inercia que ellos están teniendo, puede llegar a desestabilizar el camión, pues ya porque están en una altura superior a la del tablero, a lo que seríamos la tolva. Bueno, las personas que no me están diciendo la tolva es la parte de abajo por donde estaría montada la carga. Pero, por Exacto. ejemplo, también ocurre que tú puedes llevar una carga líquida, un gas, y este movimiento también puede, por ejemplo, una gandola de gasolina que llevan un líquido. Eso puede hacer, considero, entrar en resonancia una de estas estructuras, Es una carga entendiendo, dinámica. sí, 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 entendiendo que es un evento externo, porque la gente cree que cuando hablamos de resonancia nada más es cuando tenemos un sismo, pero es No, no, cuando no, no, tenemos no. que el periodo de vibración de un elemento externo, que puede ser un sismo, puede ser el viento, como es el caso del Tacoma Bridge, Uh-huh. o puede ser el caso de este puente, en el que una carga móvil que se pasó por alta velocidad genera un periodo tal que hace tomar una falla estrepitosa de la estructura como tal, ¿sí? Que por sí podemos ver que no tampoco estaba en los mejores estados de mantenimiento, porque allí lo que se aprecia básicamente, y fíjense, que la estructura era pintada, no necesariamente puede estar en servicio.
Este es este mismo puente, ¿no, Ricardo? Este es este Sí, mismo puente. sí, ese es el mismo puente. Ok. Entonces, bueno, Generalmente lo que se hace es pintarla, ponerla bonita y no se repara nada. Si le faltan pernos a las uniones, si le falta ahí elementos que están oxidados, eso no importa, como se dice, la pintura tapa todo. Otra cosa también al margen, pero no sé si ustedes se acordarán o tendrán la suficiente edad para cuando, no, cuando sucedió aquí el paro petrolero, y no estoy hablando de política, no sé si ustedes recordarán en esa época de que los de gasolina generalmente a cada rato avisaban, se volteó la gandola con tanto gasolina, se volteó la gandola con esta, la gandola no va a llegar al sitio porque se volteó en la autopista tal. En ese momento se investigó el por qué tanto volcamiento de gandolas. O sea, claro, se decía que era la oposición. Bueno, no vamos a tocar el tema es técnico 100%. El hecho es que como se quería hacer el mayor reparto de gasolina a que le llegara a la mayor cantidad de gente, los camiones no iban yendo. Generalmente iban al 50%, esos camiones que transportan 40.000 litros de fluido. Bueno, el hecho es que entre el apuro por llegar y el chofer que no era muy experimentado, cuando giraban una curva, si fuera una curva de gran radio en una autopista, pues todo el líquido se iba hacia un lado y cuando el chofer trataba de revertir el movimiento hacia otro lado, pues simplemente se les volcaba la gandola. Hasta que, bueno, este fenómeno lo vieron en PDVSA, pero fue mucho después de como al año, los 2 años que hicieron y el por qué se volteaban tantas gandolas, si eran por los cauchos, no, simplemente porque eran llenadas a la mitad del volumen de la gandola como tal, entonces eso dejaba espacio libre de vaivén, creaba lo que se llama una ola como tal, y entonces cuando usted gira hacia la izquierda, suponte toda la carga hacia la izquierda, cuando quería girar a la derecha, se iba todo hacia la izquierda y volteaba la gandola, lo que está diciendo el ingeniero ahorita. Además del movimiento dinámico que tiene la gandola, tiene un movimiento dinámico intrínseco dentro como tal. Trae en este caso las vacas moviéndose, ni los cochinos moviéndose, pero tiene el fluido moviéndose hacia un lado y hacia otro. Por eso ese tipo de vehículos que transportan ya sea gasoil, gasolina o agua, lo recomendable es llenarla al 100% de su capacidad para que el líquido tenga mayor capacidad de retención, pues y evite el movimiento. Dale, Manuel Vicente. Bueno, miren, en esta no había visto la imagen. En esta imagen se observa ya es otro puente, un poco más largo que otro, pero con más o menos la misma tal. Vean que las diagonales son columnas empresilladas, son vigas empresilladas, los puntales sí a la vista son vigas doble T. Vean como la unidad motora, que aquí nosotros le decimos chuto, cómo quedó en la parte de atrás, pues ya no se observa, ya todo cayó hacia la izquierda. La carga el puente no soportó el paso de la carga. Y en este caso es lo que señalaba también el ingeniero. Cuando vemos esta fotografía, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? El puente no soportó la carga. Pero lastimosamente este puente, aunque ustedes no lo crean, estaba en capacidad de soportar la carga. Se le hizo su estudio, se le evaluó con la ecuación de rating y daba más de 1.30. Estaba en capacidad de soportar, pero el puente se cayó. Otra de las cosas es que por este puente iban a circular 4 trenes de carga similares a ese que ustedes ven ahí ya caído. Ya habían pasado 2 y este fue el tercer tren de carga que pasaba. No iban a pasar el mismo día, pasaban con intervalos de 4 días más o menos. Y en un principio lo que se pensó fue que el primer tren de carga dañó la estructura, el segundo lo dañó aún más y el tercero la mató como tal. Lastimosamente no fue ni 1, ni 2, ni 3. Fue otra cosa totalmente diferente. No sé, lo digo, Manuel. Déjalo como un misterio para el curso.
Eso sí, eso fue un misterio, eso fue un misterio. Incluso yo estuve allá porque yo fui el calculista de este estudio de carga y ahí lo que había para revisar eran tornillos, acero doblado, todo esto y de dónde saco yo que esta estructura soportaba esta carga como tal. Y ahí no hay Ahora, explicación porque ya está el daño hecho, pues como tal. A simple vista no soportaba la carga y se cayó, pues. mire, y ahí a simple vista yo también puedo percatarme algo. Fíjate los espesores de pavimento que está teniendo. Ese puente ya había sido repavimentado y no se le había quitado la carpeta asfáltica anterior. Hay muchas personas que creen que están haciendo mantenimiento al puente, simplemente significa colocar otra carpeta de rodamiento y esas carpetas de rodamiento deben ser removidas para sustituirla. Mira, fíjate, casi no tiene drenaje superficial. Fíjate que el borde No, del tablero prácticamente está sobre este. está al Y raso. eso, sí, sí, y entonces, ¿qué pasa? Eso le va restando vida útil también a lo largo del puente, a la vida útil del puente. Eso es uno de los grandes males que se debe, por norma o por ley, se deberían quitar. Se los digo con la experiencia y ustedes no me van a creer, pero yo he levantado puentes carreteros que han tenido carpetas asfálticas de 70 centímetros de espesor. O sea, no hay el barandal, llega al barandal Bueno, el el viaducto asfalto. Caracas-La Ustedes no lo creen, no es demasiado, sí señores. Ahora imagínense usted la carga muerta que está generando ese asfalto sobre ese puente. ¿Sí? Ya por ahí tiene un hándicap mortal. Y he encontrado, y mire, y el que menos tiene es alrededor de unos 30, 35 centímetros. Cuando ustedes saben que cuando vieron puentes, lo máximo que se permitía eran 10 centímetros de espesor como tal. Pero se tiene una idea en los reasfaltados de que usted no puede meter la máquina por el puente porque si no se va a caer con todo y máquina, que si se cae el puente, se cae la máquina, tengo que pagar obreros y tengo que pagar demás. Y el puente lo que viene a hacer es como se dice, lo contraproducente. Que incluso he tenido muchas discusiones con muchos ingenieros en ese particular. Porque yo le digo, ajá, ¿por qué no me trajiste la máquina para quitarme el asfalto, pero la máquina que me pone el asfalto sí la pones en el puente y me levantas la carpeta fásica y la rasante ahora me la subiste en demasía, pues como tal? Entonces, mire, simplemente porque suena pesetero, pero se paga por volumen echado de asfalto, pero no se paga por volumen quitado de asfalto. Lastimosamente es así. Bueno, si se lo pones por escarificación, sí te lo hacen rapidito. Proceso de No, escarificación de remoción, eso sí lo pueden hacer. No, simplemente, mire, yo te digo una cosa, simplemente es porque cuando se generan, se ha caído en una práctica en que muchas personas que realizan los presupuestos no saben cómo se hacen las labores y entonces suelen tener partidas muy pequeñas de remoción de asfalto porque realmente son un poco más costosas. La remoción sin demolición, no, remoción solamente, o por lo menos degradación o lo que nosotros diríamos conoceremos como escarificación del elemento, del tablero. Pero entonces son personas que están un poco lejos de lo que realmente debe ser. Entonces, mira, fíjate que en estas imágenes, este es el mismo vehículo. Este es el mismo vehículo viéndolo de abajo hacia arriba. Este Sí, es el mismo puente viéndolo desde la derecha pero como ya tal. había pasado por el puente de vigas que tienes ahí arriba. Sí, ¿no? Ajá. Iba en este sentido. Sí. Entonces, fíjense cómo el desempeño, ¿no? Fue este el que Entonces, tuvo la mala suerte. sí, sí, entonces viene como se dice vulgarmente, viene aquí en el lado izquierdo donde está la New Jersey del lado izquierdo, ahí fue donde impactó el otro. ¿Sí? Y entonces viene otra de las cosas que ustedes pueden observar en esta fotografía es, ¿por qué si alcanzó el dinero porque según me cuentan, en esta estructura de puente, este está en Mérida, cerca del Vigía, no voy a decir el nombre, pero
El puente que tengo aquí de viga metálica era también, formaba parte, era un puente de armadura. Entonces, ¿por qué si alcanzó el dinero para hacer un tramo de metálica, por qué no alcanzó el dinero para quitar este de armadura y poner el otro como tal? Y como existen muchos puentes en Venezuela, ahí en el estado Cojedes, hay alrededor de 2 puentes que evitan el paso de Canarias de norte a sur. Hay que hay que esquivar eh, esos puentes, y el rodeo que se da es de alrededor de entre 300 y 400 kilómetros. O sea, se dice rápido, pero son alrededor de 3 o 4 días de viaje que hay que hacer por no poder esquivar esos puentes y seguir hacia abajo, hacia el sur del país, pues como tal. Y eso añádele el costo de carga, el El costo de flete, la carga, y la cuánto le va a costar el gente, producto total, el costo producto total. no, eso es un montón, eso es escolta, eso es gente que va en los movimientos. Eh, si hacen el curso verán cómo hay una cantidad enorme de gente, no es solamente usted que es el calculista, el chofer de la gandola y para adelante. No, eso implica un montón de gente atrás que de verdad hace de estos estudios algo muy costoso como tal. Pero también, como se dice vulgarmente, que se caiga un puente es más costoso de lo que vale un estudio. A ustedes a ver, ven, no solamente se dañó la infraestructura del puente como tal, ya ese puente, eso es pura chatarra, eso no sirve, sino que los equipos como tal. Ese chuto puede que sirva, puede que no sirva, hay que revisar cómo quedó su tren motor, cómo quedaron sus elementos, si está en capacidad para volver a transportar otra carga o simplemente quedó para cargas pequeñas, carga normal pues dentro de la ciudad. Ese chuto, como ustedes verán, el chuto no la batea. Ven como las diferentes ruedas tienen diferentes alturas en relación con la batea. Porque estas bateas son bateas especiales. Las más conocidas comercialmente, en algún momento puede que alguno de ustedes las haya oído nombrar, son las Cometo, el otro son las Schurer y el otro son las Saren como tal. Ellas tienen la capacidad de circular a modo así más o menos, guardando las distancias. Si ustedes han visto por YouTube, algunas ven cómo es la suspensión de un vehículo de estos ingleses, se me olvidó el nombre de estos vehículos de lujo ingleses, donde el vehículo permanece inmóvil en su desplazamiento horizontal y lo que se mueven son las ruedas. Vean aquí en esta foto, después de la viga aquí empresillada, vean como los ejes están a diferentes alturas. Esos vehículos tienen la capacidad tanto de subir como de bajar. Vean a la derecha de la rueda cómo se ve un amortiguador. No solamente es un amortiguador de impacto, sino un amortiguador que gradúa la altura de la rueda. Ellos tienen la capacidad de subir y bajar, y además de circular y mantener el chuto estable, y ellas son las que se mueven. Los Rolls Royce. No sé si han visto, métanse en YouTube y vean el desplazamiento del Rolls Royce, que él va en línea horizontal y las ruedas son las que suben y bajan. Bueno, aquí está la vista frontal y la trasera. Vean en la vista de la izquierda, ya no, la batea ya no tiene la carga, y esa unidad que ustedes ven ahí, donde están los cauchos, eso es lo que llaman el contrapeso, o vulgarmente nosotros le decimos la piedra. ¿Por qué la piedra? Porque el chuto en sí, cuando va a arrastrar una carga de estas tan pesadas, como no tiene buen agarre en sus cauchos, lo más probable es que ella tienda a deslizar y no ale la carga. Entonces se le coloca este contrapeso como tal para elevar su peso. El peso original de un chuto de esto, este es Mac. Un chuto de estos Mac pesa alrededor de las 6 o 7 toneladas y se le incrementa el peso a 25 o a 30 toneladas para que genere tracción en las ruedas. Fíjate que ahí va le montan un montón de cauchos encima por si acaso tengan que hacer cambiar un caucho en el trayecto de circulación, y esta unidad que está abajo, la amarilla con las líneas horizontales de seguridad, eso es lo que se le dice piedra. Eso se le añade al sitio donde ustedes, no sé si conocen, que se le dice como la quinta rueda.
Sí, Y bueno, aquí, para aquellas personas que no son de Venezuela, el chuto que menciona el ingeniero es la unidad transportadora, esta que está acá, es esta unidad que es la de donde está el conductor, ¿sí? Y acá atrás tendremos lo que podremos conocer como tráiler, que es donde vamos a montar la carga. Pasa que aquí, Ricardo, a mí me ha tocado también, bueno, las personas que están conectadas de acuerdo a su país, por favor, si nos pueden indicar cómo llaman a esta unidad en su país, que es la unidad de conducción, para que nosotros también podamos nutrirnos de ustedes y adaptar el lenguaje que nosotros estamos utilizando. Y este es esta unidad, esto es de concreto, netamente, ¿vieron? Para que sepan, sí, esto es puro concreto, esto no está vacío. Y lo que dice el ingeniero es esta es la piedra de contrapeso, porque si no, estos elementos no logran arrastrar, no generan la tracción suficiente para poder generar el movimiento, pues. Entonces, a bueno, las veces, personas que están conectadas, para esta las personas que están conectadas, nos pueden esta es ayudar una de las aquí. más bonitas, como se dice vulgarmente, porque a veces es simplemente una, un volumen de concreto colocado allí, que tiene una forma cuadrada y se le coloca allí. Esto es más bonito y lo pusieron así, ahí, dependiendo del transportista como tal. Sí, así como las que utilizamos para las grúas, los contrapesos para las grúas en las Exactamente, las construcciones. grúas telescópicas, las Sí, plumas, esas. ujú, exacto, Se le exacto. colocan ese tipo de contrapeso, así todo feíto y todo. Bueno, aquí este es otro, Bueno, este es el estribo como cayó, ¿no? Ah, ahí también cayó hubo, sí, claro, esto sí, fue cuando cae la viga, golpea el el, cabezal. con belca de sal, aquí está, tac, arrastró con esto. Y si observan en la parte inferior, ustedes ven otro camión, como tal. La carga, en ese momento, le conectaron un camión en la parte trasera. Generalmente esos camiones en la parte trasera se conectan para frenar la carga. Cuando usted va en un plano inclinado, como llamamos vulgarmente, va en una bajada, ya por la inercia del propio peso que lleva el tren de carga, que es bastante, el camión que va adelante y más el montón en la plataforma va frenando, pero a veces es como se sabe, estamos transportando una carga extraordinaria que va a generar extraordinario y ese camión y esas ruedas no aguantan el freno, entonces se le coloca atrás un otro bueno, vamos a decirle chuto, otro camión de otra unidad motora, la cual frene el tren de carga, sirva de freno como tal. Viene Entonces, otra cosa, otra parte contraproducente. Él va a servir de freno, ¿verdad? Y va a generar un retroceso, una disminución de la velocidad de circulación como tal. Pero al mismo tiempo le va a añadir más pega. Entonces, me va a retener el tren de carga, no me va a dejar que se me desboque la velocidad, pero en contraproducción me va a generar un peso adicional que no estaba en el cálculo original. Como tal vez aquí está el chute original, adelante la unidad tractora original, alaba la plataforma y atrás venía él. Esto que está a la derecha, que se ve gris, este es la parte inferior del transformador que se cayó. Como tal, no se ve esa parte. Al fondo, más o menos a mitad de bueno, ya la pasaste. ¿ya para? Aquí se ve, aquí al fondo esta parte azul que ustedes ven allí, eso se le llama, en la jerga de transportista, eso se le llama pata de elefante. Eso se emplea para cuando yo voy a descargar de la plataforma al sitio de llegada, voy a descargar la carga como tal, en este caso un transformador, y no tengo en el sitio, supongas a una subestación, y no estaba todavía el sitio preparado, pues para no dejarlo en el suelo, en contacto directo con el suelo, se coloca sobre estos elementos que se llaman pata de elefante. De tal manera de que, fíjese que quedan a cierto nivel del suelo, de tal manera que yo le puedo meter un montacargas abajo, claro, no me lo va a levantar, pero sí le puedo meter una grúa con guayas que me lo levante desde abajo, un sistema de guayas que me lo pueda levantar. Y que puede hacer como se dice en términos técnicos, deslizamiento. Pues.
La puedes pasar, Manuel. Ya lo vimos. Este ya lo vimos. Esta es la misma, pero visto desde otro ángulo, Sí, como la falla tal. del elemento principal. Sí, sí, la falla. Vean ustedes cómo quedó allá atrás está la otra unidad tractora, que no debió haber circulado con ella. ¿Por qué no debió haber circulado con ella? Porque no estaba en el cálculo hecho para el tren de carga que iba a recorrer la ruta. Esto también le añadió más peso. Imagínese usted que puede ser, vamos a ver si estaba vacío y no tenía piedra, debió haber pesado como unas 7, 8 toneladas más. Si tenía piedra, mínimo pesaba esta unidad tractora 25 toneladas más. 25 toneladas más a la carga que ya yo transportaba, ya es un peso considerable. Que un puente normal, sin que sea armadura, como le dije en un principio, los puentes más delicados son los de armadura. ¿Por qué? Porque no resisten tanto peso. Cuando mucho, mire, si le aguantan 140 toneladas, usted puede decir que Dios es grande. Pero hasta ahí. No, con esos puentes no se puede abusar como tal. Mira, y fíjate que este puente ya había sido reparado. Mira, aquí hay cosas que se ven que habían sido reparadas. Sí, es que ese puente incluso tenía bueno, me enteré, claro, después de caído, cuando estábamos allá resolviendo por qué él falló, me llegó a mis manos un estudio de reforzamiento del puente como tal. Refiriéndome aquí al ingeniero, al ingeniero Barrios, que él me señala de que aquí lo que se hace es hay dos opciones. Cuando no puedo porque la carga no me permite, porque la estructura no permite el paso de la carga, tengo dos opciones. Bueno, tres opciones. La primera opción que está de cajón, que es la más simple, es buscar otra ruta, que es la más complicada, tratar de buscar otra ruta, porque puede ser que no exista. La segunda opción es apuntalar, o la segunda opción es apuntalar, y la tercera opción es reforzar. Entre esas dos opciones me debo yo mover, entre reforzar y apuntalar. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Reforzar, como les dije, este puente tenía un proyecto de reforzamiento. ¿Qué es reforzar? Reforzar es poner más, hacer más fuertes los elementos estructurales de este puente como tal. Añadirle planchas. En algunos casos se puede añadir últimamente, bueno, no últimamente, ya de hace unos 20 años para acá, se viene utilizando el FRP, la fibra de carbono, para hacer reforzamientos de elementos y funciona muy bien con este paso de puentes. Me han dicho, no lo he visto, pero sí he tenido información de la empresa comercial que vende este material de reforzamiento, que en Colombia se ejecutaron al menos tres reforzamientos con fibra de carbono en vigas de concreto armado y en vigas de concreto precomprimido, y se le añadió más capacidad de soporte a la puente como tal. Entonces tengo dos elecciones, o apuntalar o reforzar. Reforzar, ¿por qué? Porque puede ser que por la luz que tenga el puente, la luz hidráulica que tenga el puente, no tenga yo tenga yo exceso de altura y el puntal que yo le vaya a poner no pueda ponerlo. O si tengo un río muy crecido, ¿cómo yo pongo un sistema de puntales en el cauce del río como tal? Y entonces Sí. no es viable el apuntalamiento, sino el reforzamiento. Sí, mira, fíjate que aquí el ingeniero Henry Hidalgo nos dice que a qué se refiere con máximo 100 o 140 toneladas y la carga de diseño el HL 9336. Ojo, recordemos esto, en esta parte, fíjese, el camión HL 93 pesa 36, pero la carga va distribuida por ejes, ¿sí? Sí. Entonces, cuando hablamos de un camión HL93 dentro del parámetro de diseño, lo que tenemos son 3.5 toneladas en un eje y tendríamos aproximadamente unas Ca- 14.5 en cada ca- eje. En En el cada eje. tándem tendríamos 11 toneladas por eje y eso no nos Ujú. estaría generando, ese sería el cortante de la carga móvil que se va a ir moviendo en la línea de influencia del puente.
Ahora, cuando hablamos del 0,95 toneladas por metro cúbico, que es lo que es la distribución de la carga Sí. de carril, es una carga uniformemente distribuida, por lo tanto, no contaría con el efecto del mismo impacto que tendría la rueda. Recuerden que cuando hagamos el HL93 de diseño, tendremos un 30%, o sea, multiplicar 1,3 la carga del eje de impacto. En estos casos, estos ejes tienen mucho más carga que esta. Estaremos hablando de qué promedio, Ricardo, un eje de cada de estos Un camiones. eje puede tener máximo 17 toneladas. Fíjense que Un eje nada más. un eje nada más, estamos hablando de 17 toneladas, que está por encima de las 14,5 del eje que tiene el HL93. Otro factor es la separación entre estas ruedas. No es lo mismo. Imagínense, yo siempre pongo este ejemplo. Anteriormente teníamos, por ejemplo, un taladro de estos elementos que son no sé si todos los conocemos con ese nombre, el taladro para perforar las paredes de mampostería, Ujú. para poner cuadros, para poner elementos. Anteriormente tú llegabas y podías taladrar y con cierto esfuerzo. Hoy en día existen unos taladros que golpean a la misma vez, Así, a un número de percutores. repeticiones, no solamente taladra, sino que golpetea. Ta, 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 ta. Y ese ta, ta, ta es a lo que se refiere el ingeniero cuando la carga del vehículo, que están en distancias muy cortas, una de las otras está causando ese impacto sobre el tablero del puente. Entonces no es lo mismo cuando un vehículo HL93 que está separado entre eje y eje 4,21, 4,20 o incluso puede No. ser la última carga, puede estar hasta 9 metros. Estaríamos hablando de 4,9. Y entonces no es lo mismo que golpee a cada 4 metros a que golpee cada metro y medio o cada 2 Sí, metros. metro, no, metro y Y medio, metro y medio. menos, fíjate, metro y medio, 6, 6 golpes a la misma vez de 17 toneladas. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí me dice, correcto, están distribuyendo los 100 toneladas en muchos más ejes y con otros espaciamientos. Claro, Sí, claro, es esa un es la tren de idea. carga especial, como se dice. Es Son un trenes de tren de carga carga especial. especiales que tú mismo debes calcular Sí. como tal. Entonces, mire, fíjense que, bueno, no sé si Ricardo quería aportar algo con la última imagen, sino para pasar con lo que ya es el contenido. No, no, pásale ya. Bueno, que lo que Ok. le iba a decir era, bueno, ven el chuto atrás, el camión, la unidad tractora atrás, que venía atrás, que no debió haber sido como tal, y generó toda esta catástrofe, como se dice vulgarmente, pues como tal. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, ingenieros, este curso nosotros lo hemos dividido en 4 etapas, ¿sí? Porque realmente, aunque se puedan pensar que no es un tema, primero no hay que ser ingeniero nuclear para esto, porque en esto sí tenemos que tener claro, lo que sí hay que ser es muy conocedor del equipo de transporte, y eso es algo que a veces, muchas veces para nosotros es un tema diferente. Yo de verdad, lo que es la cantidad de vehículos que pueden transportar por esto, no me los conozco tanto como se los puede conocer el ingeniero Ricardo. Me lleva nada más de graduado. ¿Cuánto, Ricardo? No, poco, 20 poco, años. poco. Sí, Poco, pues yo no soy 20. tan viejo. Todos vamos a decir eso, ¿no? Pero fíjate que él se especializaba en esto y conoce muy bien lo que es este tema vehicular, que no vamos, lo que queremos es que este curso no solamente sea la parte técnica que estamos acostumbrados por lo menos ver en un curso de diseño de puentes, sino también la parte de campo y de conocimiento vehicular, porque esto después usted va a tener que trabajar con los vehículos que existen y estudiar las posibilidades si estos vehículos son los adecuados para que podamos circular la carga por allí. Por lo tanto, hemos dividido el curso en cuatro temas. Estamos estimando que debemos estar teniendo, déjame ver aquí mi cronograma, 5 semanas aproximadamente de curso en los cuales también vamos a tener una cantidad de horas de grabadas, pregrabadas, de ejercicios hechos con los softwares. En este caso vamos a hacer con Bridge o con SAP 2000 para no perder la esencia de la parte de técnica en la clase, y los ejercicios los vamos a dejar como
videos que se les van a proporcionar adicionales, de acuerdo a lo que tenemos. Y hemos, por ejemplo, visto lo que sería lo que es el contenido de generalidades de puente, donde vamos a hablar un poco sobre lo que son las tipologías, consideraciones, las consideraciones, ojo, no que a nivel de proyecto muchas veces no se tienen para nivel constructivo. Entonces muchas veces se diseña con unas condiciones y se construyen con otras. Y eso normalmente queda allí, el puente no se cae, pensé que está todo perfecto, no se ha caído, pero tenemos un problema latente que no sabemos si es un daño oculto de una mala gestión de la construcción, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las generalidades de los puentes en concreto armado, elementos precomprimidos, hacer, en esto vamos a ver solamente, es un tema rápido, y ¿qué podemos encontrar sobre las especificaciones ASTO en el diseño, análisis y diseño del puente, y las otras normas adicionales que deberíamos estar estudiando? Transitabilidad de puentes, el concepto de ruta que está conversando el ingeniero, y la necesidad de evaluar las rutas de tránsito y el impacto en los proyectos, que esto ya lo estamos viendo que es una, vamos a decir, un, un- un- un trabajo mucho mayor en macro. Vamos a ver lo que son los términos, la parte técnica de lo que son las cargas extraordinarias, conceptos, tipología, los vehículos, como digo, no son solamente los vehículos que vamos a conseguir en la normativa ASTO, porque esos son los tipificados y los más comunes. Vamos a ver las tipologías de los nuevos, de los que serían nuevos para nosotros, pero que son los que se utilizan para este tipo de trabajo. Vamos a ver lo que sería la evaluación y estudio de rutas de transitar las cargas extraordinarias. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el trabajo de campo que se tiene que hacer allí, cronograma, circulación, medidas a considerar, los puntos de pernota y la toma de decisión de la ruta, hasta llegar a lo que es el cálculo del coeficiente del factor de seguridad del rating o el rating evaluación, que es lo que está tipificado en la normativa ASTO. Por aquí se me dice, se le realizará la evaluación con la metodología RFD, es decir, el cálculo del RF para el nivel de operación y para el nivel de inventario. Fíjense que, bueno, el ingeniero Ricardo y yo estábamos hablando de eso precisamente. Fíjate, Ricardo, lo que dice el ingeniero Henry Sí, sobre sí, lo que el inventario, ¿eh? Pero eso, sí, ojo, pero muchos de ya nuestros va, países no ya tienen va. esos inventarios, no lo tienen. Ya te voy a ceder el Exacto. espacio, ya te voy a empezar el espacio. Fíjate lo que habla aquí, fundamento de los conceptos básicos, eso es lo que vamos a aprender. Cálculo de la estructura, bueno, vamos a hablar de vigas en concreto armado, precomprimido y las vigas de puentes de viga metálica de Almayena. Ojo, no quise incluir el tema de los puentes reticulares, como los podemos conocer en otros países, porque vamos a tratar de que nos extendamos en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va rindiendo el tiempo y posiblemente tengamos, el ingeniero alcance a tomar ese clase y nosotros podremos decidir si vamos a dar unas horas más o no. Y bueno, fíjate, aquí dice, LRFD es para diseño, es LRFR, es para la evaluación, Sí, LRFR, claro, sí, sí. sí, sí. Lo Lo que que pasa es pasa que es lo aquí la letra está siguiente, muy lo que pequeña. pasa Ok, es lo entonces siguiente. el ingeniero Ricardo les comenta allí la pregunta. No, no, mira, lo que pasa es lo siguiente, de que nosotros nos vamos a encontrar como ya, bueno, exactamente, ya para el diseño. eh, lo único nuevo que nosotros vamos a meter, como se dice en las variables, es la carga viva. La carga viva que es carga que nosotros diseñamos y que estamos haciendo circular por la vía. De resto, nosotros no vamos a añadir ni vamos a quitar ningún elemento estructural de puente, pues como tal. El puente fue construido teniendo ya, en muchos casos no la LRFD, porque depende del año de construcción, ya utilizaría otra, no se empleó esa metodología en el diseño del puente como tal. O sea, nosotros no vamos a tocar el puente como tal, nosotros simplemente vamos a confrontar cargas vivas de carga viva nueva, carga viva de tren de carga contra lo que ya se tiene construido. Así, a grosso modo, como te estoy diciendo. Para eso existe la norma esta ya te lo voy a decir, la normativa que te hablé,
que es el manual para evaluación de condiciones de puentes del año 94, como tal, que es la que está vigente aún, en un de especificaciones para evaluar puentes de concreto y acero. La ampliaron y en el año 94 sacaron el manual para condiciones y evaluación de puentes, como tal, porque ya no estamos diseñando, ya eso está listo como tal. Y si toma el LRFR, que es evaluación, eso aparece en esta normativa es conocida como el MCE, Manual para los Conditions Evaluation, como tal. Si no sé si la pueden encontrar por la red, creo que todavía no. No, porque incluso la he buscado y pues, está bajo venta. De todas maneras, a hacer el curso yo se las voy a facilitar en PDF como tal. ¿Qué otra favor? ¿Será posible incluir en el curso después de cargar en los puentes? No estoy haciendo pruebas, bueno, no es que no está haciendo pruebas. Freddy Mercado me señala la posibilidad de incluir en el curso las pruebas de carga en los puentes. No estoy incluyendo pruebas de cargas de puente. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo una carga sumamente, como dijo Manuel Vicente, si lo llevamos a números, el camión de 40, te llega muy forzado a 40 toneladas y yo en cualquier carga que te estoy evaluando te llego a las 180, 190, 200 toneladas como tal. O sea, mejor prueba de carga que esa no hay como tal. Y se van a quedar locos, pero claro, no es que se van a quedar locos, sino que ustedes van a estar, la primera parte del curso, ustedes van a ver cómo esa monstruosidad de carga puede ser administrada dependiendo del número de ejes que ustedes le coloquen y el número de tándem que ustedes le coloquen. Y ustedes mismos son los que van como se dice, a estructurar cómo es el tren de carga. Por eso es la importancia que se le tiene que dar al estudio y que yo quiero que ustedes tomen esa importancia y vean la importancia que se tiene de que están tomando elementos que no están normados, pero que cuando ustedes realicen un estudio de carga se den cuenta de que gracias a eso el puente no sufrió daño y la carga pasó exitosamente. Sí. Aquí nos hablan sobre qué consideraciones tomaríamos en la evaluación estructural del pavimento para el cálculo de las cargas extraordinarias. En la evaluación de pavimentos aquí en Venezuela, te hablo de Venezuela porque es el que más conozco. En Venezuela hay una normativa que es la normativa, la 614 de 1997, que trata sobre el límite de peso para vehículos de carga. Y en ella te señala el peso máximo por eje para que el pavimento no sufra daño. Lo cual te lo voy a decir ya muy coloquialmente, te lo voy a decir, lo cual es mentira. Porque tú al pasar una carga de esta donde estás andando con un peso de rueda que te supera las 2 toneladas, la pasas a las 3 de la tarde por una vía, mira, y te va a chinchorrar el pavimento. Incluso el mismo peso, incluso nosotros estamos por debajo de ese peso como tal, porque eso es uno de los pocos parámetros que me da el sistema normativo venezolano para cargas, y yo por eje no te lo tengo en el, aquí en la sección 1 del límite de peso para vehículos de nosotros, la tipología de vehículos de carga me señala que el vehículo de carga para transporte terrestre con peso bruto vehicular debe ser igual o mayor a 3.500 kilos, o igual o menor a 3.500 kilos, por eje, kilos por eje, como tal. Y nosotros no llegamos a ese peso, pero imposible. 3.500 por eje te va a dañar un pavimento. Tú lo transportas a las 11:30 de la mañana por una carretera del llano y te achinchorra el pavimento. Sí, la deforma completamente. Trata a las 2 de la tarde de levantar, cambiar un caucho de un vehículo, no de un camión. Trata a las 2 de la tarde en la autopista, en cualquier autopista de Venezuela, bajo ese inclemente sol, de colocar un gato y de tratar de levantar la rueda. Y si no le pones una plancha abajo, una tabla o algo que tenga bastantes dimensiones que te concentre la carga,
en vez de estar levantando, tú vas a ver que se te está hundiendo en el pavimento. Y si no te No, garantizo nada, y no, como se dice, han habido reuniones y hemos estado en reuniones y en comisiones de estudio para evitar ese daño y no se logra en camiones normales, camiones que tienen menos de 3.000 kilos por eje. O sea, por un eso, camión por eso. Ford, un camión Chevrolet, mira, te lo daña excesivamente, excesivamente. Aquí es diferente, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, un camión Ford, un camión Chevrolet, un camión Mack, tiene 4 cauchos. Todos estos vehículos que nombré hace rato, que son los Saren, los Shooter, los Cometo, son 8 cauchos por eje para lograr una mejor distribución de peso, y eso golpea menos el pavimento como tal. 8 llantas también, para los que no nos entienden mucho. Los cauchos para nosotros son las llantas, las Ah, llantas. las llantas, ya. Sí, sí, sí. No, mira, fíjate que hay un tema que es muy particular en nuestros cursos online, y es que hay una diversidad de ingenieros. Siempre tenemos gente de México, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Guatemala. Hemos tenido ya varios ingenieros que han hecho curso con nosotros, y hay factores que vamos a ir incorporando a medida de que dependiendo del grupo que lo estemos concretando, porque así vamos nutriéndonos también de las experiencias y los términos que se utilizan en cada país, porque eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por lo menos cambios bruscos de temperatura que se pueden, en Venezuela no se dan, realmente no tenemos un cambio rústico de hielo o deshielo de un pavimento y cómo puede influir en el paso de la carga. Pero son factores que siempre vamos a tomar a discutir con nosotros en este curso. Aquí me dice, tocaría el cómo se apuntalar o cómo reforzar. Bueno, Sí, por los momentos, ojo, por los ajá. momentos entendemos que se puede hacer y vamos a explicar en qué caso podría hacerse, pero todo lo que estamos pensando en alguna fase de reforzamiento o del apuntalamiento del puente, creo que va a quedar para otro tema, porque para Sí, otro curso, porque es largo. es bastante extenso. Y ojo, créanme para las personas que me están. Es sencillo, pero es largo. Sí, sí, sí. Y ojo, yo estoy tratando, pasa que realmente no me ha dado tiempo, tengo muchos, vamos a decir, cuando digo proyectos, ojalá fuera muchas cosas de edificios o puentes que tuviera que calcular, pero son muchas cosas que estoy gestionando simultáneamente. Entre esos está un curso de evaluación de puentes usando software, vamos a ver los factores, y ese tema del apuntalamiento, lo más seguro que entre en ese curso. Sí, porque es algo que solemos utilizar tanto para el curso el paso de las cargas extraordinarias, como también la construcción. Así que ese es un tema que puede, puede ser que nos lo desarrollemos en grandes rasgos dentro de este curso por el tiempo, por el tiempo que tenemos. Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, alguien quiera aportar algo. Si no, para hacer el cierre de la actividad del día de hoy. De todas formas, Ricardo, si quieres ya incorporar algo allí para Bueno, hacer el para, cierre. bueno, para decirles era, bueno, se van a tocar muchos puntos que no están, como les dije, a ustedes les sonará como coloquial, pero es así como que son puntos muy oscuros que hay, que nunca se han tocado y nunca se han desarrollado, pero que son básicos para el buen llegar a fin de una carga extraordinaria, pues como tal. Son simples, no es una cosa del otro mundo, tampoco crean se van a utilizar ecuaciones estocásticas para que no, 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 nada. Suma, resta, multiplicación y división. Esto no es nada del otro mundo. Lo único que sí hay cosas que no se conocen, no salen a la luz pública y son básicas para esto. Aquí me dicen cuál es el costo y los horarios. Nosotros estas clases ya las tenemos programadas para iniciar el martes 8 de septiembre, y tendremos clases 2 veces por semana, los días martes y jueves, a partir de las 6 p.m. hora Perú. Ahora, sobre los costos, nosotros les hemos hecho llegar a todos los asistentes, a todas estas personas que han recibido el correo,
De todas formas, si no se lo enviamos, me pueden escribir al correo. Aquí les voy a anexar. Permítanme un momento. Aquí, bueno, aquí no lo tenemos escrito. Permítanme, acá yo se los voy a escribir. Pueden escribirnos directamente al correo solicitando la información. Vamos a ver aquí, al correo guía.ingeniería2015 Sí, para que de esta manera ustedes nos envíen un correo para donde nosotros podamos responder inmediatamente. También pueden hacerlo a través de esta clase va a estar siendo publicada en nuestro canal de YouTube. Allí va a haber una descripción con el correo o un mensaje directamente desde el video. En el mismo video pueden dejarnos un mensaje, su comentario, su opinión, si les gustó la sesión o no, o también a través de Facebook, donde también vamos a estar montando este video. Usted puede allí hacer la pregunta que tenga con respecto a esto, ¿sí? Aquí me dicen, programaría futuro un curso para continuar el tema y ver el tema de reforzamiento. Fíjense que el ingeniero Ricardo y yo hemos estado conversando acerca de tanta aceptación puede tener un curso de este tipo. Mire, yo tengo no menos, yo soy graduado del año 2008, 2007, 2008. Yo dicto cursos desde antes de graduarme porque yo dictaba cursos de SAP 2000 en mi universidad a muchos compañeros de estudio. Y ojo, durante todo este tiempo, aparte de mis labores como ingeniero residente, ingeniero proyectista, profesor universitario, siempre he dictado mis cursos. El ingeniero Ricardo fue alumno mío en cursos de diseño y de allí nos conocemos y hemos entablado una amistad. Y ojo, yo siempre le digo, de acuerdo a mi experiencia, sé que esto es un tema muy específico, es un tema bastante particular que no podemos dejar divorciadas a las personas de este tema. Nuestra idea es, empecemos con este tema, porque si lo hacemos un curso muy prolongado, suele ser bastante difícil, suele ser bastante costoso, y lo que queremos es que las personas puedan llevar la secuencia completa, no solamente de esto, sino de la parte de puentes en general. Y esto es una de las tantas cosas que podemos hacer con nuestro puente. Fíjate que el ingeniero Vinicio ya está anotado para el próximo curso, Ricardo, que va a ser el de reforzamiento y apuntalamiento. Y aquí me podría, por ejemplo, por favor, ¿me puedes volver a responder la pregunta acerca de si es posible incluir las pruebas de carga? Justo se me cortó la conexión. El tema de las Mira, pruebas más de que carga, cuando evaluemos, cuando ya tú vayas a ver al final del curso que estemos evaluando diferentes tipos de puentes que con una carga exorbitante, que como esa, más bien creo que te vas a actualizar porque vas a tratar de adaptar una prueba de una carga extraordinaria, la vas a querer poner como una prueba de carga. Porque las pruebas de sí, carga se basan en función del camión de diseño de la ASTO, como en tal. este caso son camiones mucho mayores a ese de la Asto. Exacto. Estarías probándolo hasta de más. No, incluso te puedes poner a jugar con, lo que pasa es que como, bueno, ustedes van a ver, si toman el curso van a ver que lo que no disponemos es de tiempo. Aquí lo que se necesita es velocidad y respuesta y que es porque te está jugando, como se dice, la vida de la carga, la vida del camión, la vida del transportista, la vida de los que trabajan y la vida profesional tuya, como tal. Pero lo ideal sería agarrar cada una de estas estructuras y hacerle una evaluación con la ecuación rating y saber al pelo cuántas, qué tipo de carga y qué cantidad de carga soporta. Porque ahorita yo te puedo decir, como vieron ahorita, uno de ustedes me contestó, creo que fue, no me recuerdo si fue el ingeniero Hidalgo, que me dijo cuando señaló de que 100 toneladas, 140 toneladas, exacto. Vas a tener en consideración que vas a tener que empezar a dilucidar que va a aguantar 100 toneladas, pero o 200 toneladas incluso, voy a exagerar un poco más. Va a ser una estructura, va a estar en capacidad de aguantar 200 toneladas, pero en función de qué esquema de tren de carga puede ser.
porque no es lo mismo yo emplear 16 ejes en línea que emplear 8 más 8. O sea, un 8, un tándem y 8. Son las mismas 16 ejes, pero de diferentes formas. Y eso lo van a ver ustedes en el curso. Y van a tener que calcularlos y esa es la primera respuesta que ustedes van a dar. Antes de mover una rueda o mover un kilómetro, ustedes tienen que decir, me funciona es con este tren de carga. ¿Por qué? Porque ya yo lo calculé. Pero bueno, pero no agarren miedo tampoco, no es mire, es algo muy sencillo, de verdad que se los digo. Sí. Bueno, ingenieros, entonces, muchas gracias por participar, a las personas que asistieron. Muchas gracias al ingeniero Ricardo por su participación. Si quiere decir ya la palabra de despedida, Ricardo, para ya poder finalizar el seminario del día de hoy. Bueno, como se dice, los esperamos en el curso. Me gustaría, para que, así como a mí me enseñaron a trabajar con esto, pues ustedes salgan de aquí con un conocimiento sobre una materia de que verdad es tabú. Se los puedo decir, bueno, el mismo ingeniero Manuel Vicente lo señaló, de que no conoce gente, igual yo no conozco gente y que haga esto, pues como se dice, el que me decía se murió hace un mes, lastimosamente. Pero bueno, o sea, vean que es interesante, es algo que no es complicado, pero que se tiene oculto. Y que no se ve en la universidad. Otra cosa, no se ve en la universidad y no tengo bibliografía, porque no, en una de las preguntas en el chat me señalaban qué bibliografía me recomiendan y te digo, no tengo bibliografía que recomendarte. De verdad que, No. mira, me encuentro como atado, no te puedo recomendar nada. Bueno, Ricardo, ahí tienes algo que hacer con el material del doctor, ¿no? Sí, sí, o sea, ahorita Co- me dejó desarmado la pregunta, pues me preguntó qué bibliografía me recomienda y yo, coño, no tengo ninguna, que no te puedo recomendar nada porque no tengo nada. Bueno, ingenieros, entonces me despido. Aquí me dice, para quienes diseñamos puentes será interesante esta nueva experiencia. Nos vemos en el curso. ¿Cómo no? Bueno, esperamos para todos la participación. Ojo, vale la pena recalcar algo, señores y profesionales que estamos viendo. Nosotros no somos de los nuevos educadores online. Nosotros tenemos ya impartiendo cursos en estas modalidades más de 3 años, directo, vamos a decir, en pleno con clases semipresenciales, porque estas clases van a ser en vivo, no van a ser pregrabadas. Las que van a ser pregrabadas posiblemente sean los ejercicios, por cuestiones de tiempo, para poder darle el mayor contenido posible. Y yo les he hecho llegar a todos, tanto mi resumen como curricular, como el del ingeniero Ricardo, para que ustedes puedan constatar realmente el nivel de experiencia que tiene el ingeniero en la materia. Y que la otra cosa es el precio. No van a poder creer, bueno, pues, sueno ya como un eslogan publicitario, pero realmente nosotros, es mi forma de pensar, y las personas que ven desde mi canal de YouTube saben que yo he publicado mucha información gratuita. Me he ganado enemigos por eso. Porque aunque ustedes no lo crean, el publicar, el dar algunos términos, algún video y divulgar ciertas información, crea enemigos que incluso te escriben correo electrónico insultándote porque estás divulgando el secreto mejor guardado de la ingeniería estructural, cuando es algo que debe ser para el bien común de todos. Los puentes, sobre todo, hay que cuidarlos, son muy difíciles de recuperar. Por ejemplo, ahorita, según mi experiencia en el Perú, y porque me ha tocado participar en varios proyectos, hay un gran plan de reconstrucción de puentes. Muchas personas, y ojo, fuera del tema político, sobre todo no opino en la política de un país en el que soy prácticamente, soy residente, pero no soy de aquí, no puedo opinar porque no conozco la historia política del país, pero sí se está haciendo un trabajo de reconstrucción de las estructuras viales. Vamos a decir que son muchas las cosas que a veces no se ven, no se visibilizan. Un puente en determinadas áreas que yo les digo, es difícil llegar a esos sitios y que se hagan puentes en esa zona, pero los puentes son elementos esenciales dentro del progreso de un país, y el hecho de que se cuiden, se vigilen y se evalúen
las cargas que estamos en ella, les digo una cosa, es algo que puede ser que tarde o temprano ya va a dejar de ser el monopolio de unos pocos y va a empezar a ser ya el trabajo de muchos y se va. Y ojo, y como dice el ingeniero Ricardo, este no es uno, ni dos, ni tres puentes que usted tendrá que hacer, incluso ni 10. Imagínense nada más que usted tuviera que llevar aquí en el ejemplo de Perú, que se tuviera que llevar de acá de Lima, de aquí del puerto, tengan que llevarse algo para la sierra. Todos los puentes que tienen que pasar. Incluso si se va más allá, incluso el caso más emblemático, los amigos de Bolivia, todo lo tendrán que llevar por tierra, porque un avión Hércules no tiene tanta capacidad como para llevarse una turbina, o en este caso en especial, tendrá que llevarlo por tierra. Imaginen la cantidad de puentes que tuviesen que evaluar a través de traer algo que esté en el puerto de Lima, por decir algo, posiblemente haya uno más cercano, desconozco el puerto por donde entre toda la mercancía hacia Bolivia, hasta La Paz. Eso es uno de los temas que tenemos que entender, que esto no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Puedes estar teniendo 30, 40, 50, 100, no sé cuánto es el número máximo que le ha tocado al ingeniero Ricardo en una ruta, 180. pero 180, ojo, 180 puentes en una ruta. Vean que eso es algo que hay que aprender, porque sí. Entonces, bueno, ingeniero, me despido. Aquellas personas que están en nuestro canal de YouTube, posteriormente, si quieren obtener mayor información sobre esto, aquí les dejo el correo electrónico. También pueden hacerlo a través de un mensaje directo en la plataforma y suscríbase a nuestro canal para que pueda disfrutar de mucho más contenido como este. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Ingenieros, ya a algunos ya les compartí la información. Les digo, estos cupos van a ser limitados porque tampoco no queremos, nosotros no trabajamos con grupos extensos de personas y por eso, es que nos caracterizamos de que la información llega de una manera mucho más clara y concisa. Entonces, saludos, que pasen muy buenas noches, hasta la próxima. Hasta luego, Ricardo, nos vemos. Bueno, bueno.